Recientemente me hacía alguien una pregunta sumamente interesante. Me preguntaban, ¿los hijos oyentes de padres sordos, es decir, los llamados codas, son o suelen ser los mejores intérpretes cuando ejercen ese oficio? Quiere decir entonces que cuando los codas ingresan a un programa universitario de formación de intérpretes de lenguas de señas son los mejores estudiantes. Esta pregunta que me ha hecho reflexionar bastante, porque en mi experiencia como formador de intérpretes solemos tener codas en los cursos, es el tema de este video. La pregunta tiene mucho sentido. ¿Por qué razón? En los cursos universitarios de formación de intérpretes en Alemania, que es desde donde trabajo y desde donde les estoy hablando, los contenidos que nosotros transmitimos en los cursos de formación son básicamente tres. Por un lado, se transmite competencia o se enseña la lengua de señas del país. En segundo lugar, se enseña la cultura y la historia y las tradiciones y la socialización de las personas sordas. Y en tercer lugar, se entrena a los estudiantes en el trabajo de interpretación, es decir, se les enseña teoría de la traducción, teoría y praxis de la interpretación, y se los pone en la situación de practicar de manera suficiente como para llegar a dominar estas competencias. Pues volvamos a la pregunta del principio. Si los estudiantes nuestros que ingresan al programa, que vienen de familias sordas, ya tienen desde que son muy pequeñitos un contacto intenso con la lengua de señas alemana, es decir, tienen prácticamente una condición bilingüe, alemán, lengua de señas alemana. Si toda su vida han socializado con la comunidad sorda, es decir, han estado en contacto con las reuniones sociales, han conocido de manera absolutamente directa la manera en la que se relaciona la comunidad sorda. Y por último, ya desde que están muy pequeñitos, la vida, las circunstancias los pone permanentemente en el caso de tener que interpretar para sus padres o para otras personas sordas porque son los únicos oyentes competentes en lengua de señas que hay en los alrededores. Pues nosotros podemos entonces suponer que, por supuesto, los codas al ingresar a los programas ya tienen un dominio sólido de todas las competencias que nosotros esperamos desarrollar en los programas universitarios. Por supuesto, esto nos da una base importante para suponer que realmente tendrían que ser los mejores estudiantes. Ahora bien, en mi experiencia, ¿lo son? Es decir, ¿son los codas los mejores estudiantes en los cursos? No necesariamente lo son. Es decir, yo puedo desde ahora decirles, los codas suelen ser los estudiantes más interesantes que nosotros recibimos, también los que nos presentan más retos a nosotros los docentes del programa. No necesariamente son los mejores en términos de calificaciones. Evidentemente los codas tienen, en virtud de su socialización, en virtud de su historia personal, un enorme dominio, una competencia muy sólida en cultura sorda, en historia, en antropología de la sordera, en lengua de señas alemana, en traducción. Tienen mucha experiencia, años de experiencia como intérpretes, como traductores. Sin embargo, esto no se traduce necesariamente en calificaciones excelentes en términos de lo que nosotros esperamos de ellos en los programas. Las razones son complejas y voy a tratar de enunciarlas una a una. El primero de los factores que incide en la competencia de los muchachos, de los codas y las codas en la universidad, tiene que ver con el hecho de que en la casa no reciben todos el mismo tipo de input en lengua de señas alemana. En primer lugar, en Alemania hay marcados dialectos en la lengua de señas alemana, es decir, no en todas las partes del país se utiliza el mismo sistema. Hay bastantes diferencias desde el punto de vista léxico, sobre todo, pero también en muchos giros coloquiales, etcétera, que difieren. Es decir, los muchachos traen a la universidad una lengua de señas que no necesariamente es idéntica a la que nosotros transmitimos, a la que nuestros docentes transmiten en la universidad. Pero hay un lado todavía más importante que mencionar en este sentido, y es el hecho de que a veces familias sordas deciden que no le van a señar a sus hijos oyentes, sino que les van a hablar en alemán. ¿Por qué razón? Por una parte, porque los padres consideran en principio que tienen suficientes competencias en alemán hablado como para poder comunicarse con sus hijos en esta lengua. Pero por otra parte, que los padres consideran que si no le hablan a sus hijos en alemán, los muchachos van entonces a tener un hándicap en relación con el resto de
muchachos oyentes de su edad que en la casa socializan en alemán y por tanto adquieren el alemán hablado de manera normal, de manera normal desde el punto de vista estadístico. Y les hablan a los hijos. ¿Qué quiere decir eso? Que los padres hablan en alemán y les exigen a los hijos también a su vez que les contesten en alemán. Esto tiene una consecuencia muy importante y es el hecho entonces de que los codas cuando llegan a la universidad tienen competencias muy altas desde el punto de vista receptivo en la lengua de señas alemana, es decir, comprenden todo lo que se les dice, pero no son capaces de producir con el mismo nivel, es decir, tienen competencias de producción bastante más bajas que las que tienen en recepción. Esto no es un problema pequeño para nuestros docentes que tienen que nivelar estas brechas que hay entre las diferentes competencias en la lengua de señas alemana. Y esto no siempre es fácil porque a veces los muchachos, las codas, se niegan de alguna manera a recibir esta enseñanza, a cambiar su estilo o incluso sencillamente se niegan a aceptar los dictámenes de los docentes porque dicen que se equivocan, que ellos consideran que han durante toda la vida actuado de manera eficiente y de manera satisfactoria en la comunidad sorda y por tanto su lengua de señas no tiene ningún elemento importante que modificar. Esto conduce permanentemente a conflictos con los docentes que a veces terminan incluso en un determinado rechazo del estudiante que termina abandonando el programa por considerar que sencillamente está siendo tratado injustamente. Otro aspecto muy interesante que mencionar es el hecho de que en los grupos donde hay codas se crea una dinámica en la que el coda queda en el centro de atención y en el centro de las expectativas del resto del grupo. ¿Qué quiere decir eso? Que los demás consideran que las respuestas, que la conducta del coda son en sí correctas, que todo lo que produce, todas sus intervenciones deben ser copiadas o de alguna manera sirven como orientación para el resto del grupo. Pues claro, si se trata de una persona bilingüe, si ya tiene experiencia de interpretación, si conoce tan bien la comunidad sorda, es natural que lo que diga sea correcto. Pero esto lamentablemente no es así, porque en virtud justamente de casos de factores como el que les mencioné anteriormente en relación con las competencias en lengua de señas, es muy probable que lo que el coda produzca sea rechazado por el docente, lo que muchas veces entonces hace que se cree una especie de sentimiento de frustración en el coda porque siente que ha decepcionado las expectativas de su grupo. Y claro, el grupo mismo puede sentirse también defraudado en sus expectativas por lo que el coda o la coda hicieron. Esto crea una tensión emocional en el grupo que tiene muchas veces consecuencias negativas porque crea estrés en el interior del grupo y en el caso de los cursos de interpretación o en los cursos de lenguas de señas en especial, no es posible trabajar eficientemente cuando el grupo tiene una determinada tensión, cuando el grupo está estresado. Esto es algo que se conoce bastante ya bien en diferentes estudios. Y hay por último un factor bastante delicado que nosotros hemos percibido en nuestros cursos en relación con la competencia académica de los codas, y es el hecho de que sus competencias en alemán escrito o en alemán hablado no son necesariamente las idóneas para afrontar las exigencias de un curso académico. Es decir, que en muchas ocasiones los codas no tienen el nivel de alemán que se necesita para poder cumplir satisfactoriamente con las exigencias del programa. Esto se puede manifestar, por ejemplo, en el hecho de que la redacción en alemán no es buena o que al momento de hacer una traducción, una interpretación de lengua de señas al alemán hablado, no tienen la riqueza de vocabulario o los matices gramaticales, los matices melódicos que permitirían una traducción más cercana, una interpretación más correcta, más adecuada de los contenidos que
se están presentando. Esto ocurre porque los CODAS, al no recibir en el hogar el mismo tipo de estímulo o la misma intensidad de estímulo que reciben los niños oyentes de parte de sus padres que hablan el alemán como lengua materna, pues llegan sencillamente a la universidad arrastrando problemas que en el momento en el que ingresan a los programas y enfrentan las exigencias de los cursos se hacen ya un problema. Y enfrentar este problema implica bastante trabajo por parte de los docentes porque hay que compensar, hay que ofrecerle al estudiante el apoyo suficiente como para que pueda superar estas deficiencias que viene arrastrando ya desde la escuela, desde el bachillerato. Todo lo que les estoy mencionando redunda en el hecho de que un CODA, como estudiante en un curso de interpretación de lenguas de señas, tiene que superar una gran cantidad de deficiencias, de compensar huecos que quedaron en su formación escolar, tiene que superar una serie de prejuicios que tiene o de falsas creencias que tiene acerca de sus propias competencias, que son más limitadas muchas veces de lo que cree, etc. Es decir, está sometido a una carga emocional que no tienen sus compañeros oyentes, y esta carga emocional, sobre todo en los primeros semestres, cuando es muy grave, puede conducir a abandono de los estudios. En mi experiencia, yo no conozco directamente cifras de estudios que se hayan hecho al respecto, pero en mi experiencia ya son alrededor de 11, 12 cohortes que he acompañado a lo largo de estos años, es que los CODAS, por lo menos la mitad de ellos, abandonan los programas en el segundo o tercer semestre. Esto es para nosotros como docentes esencial, no solamente porque forma parte de nuestra misión como docentes universitarios reducir el fracaso escolar, sino también porque los CODAS, como decía la pregunta del principio, realmente se van a convertir en excelentes intérpretes de lenguas de señas, y este recurso hay que conservarlo y hay que auparlo. Los CODAS van a ser tan buenos intérpretes de lengua de señas luego, no solamente por las competencias prácticamente nativas que han desarrollado a lo largo de la vida, sino porque tienen, y esto es muy importante mencionarlo, una identificación emocional, una solidaridad con la comunidad sorda porque forman parte de ella. Es decir, tienen unas características personales, profesionales, que para la comunidad sorda son absolutamente esenciales, que es esa identificación, ese carácter de aliado que el intérprete manifiesta hacia su cliente sordo. Es decir, no se trata únicamente de una relación comercial, puramente profesional, distante, sino de una relación profesional en el sentido de la calidad del servicio, pero también de profunda identificación y de solidaridad hacia el grupo. Esto es muy importante porque esto no lo transmitimos necesariamente nosotros en las universidades a los estudiantes que vienen de familias oyentes. Retomando el punto, los CODAS no son necesariamente los mejores estudiantes en términos de notas, de calificaciones. Sin embargo, son estudiantes sumamente interesantes, son estudiantes que enriquecen los programas de una manera extraordinaria. Son unos estudiantes que nosotros recibimos con muchísima expectativa y que cuidamos como un recurso tremendamente valioso. En un video posterior de la serie les voy a hablar más acerca de los CODAS, este grupo tan interesante no solamente como estudiantes, también en general como miembros de la comunidad sorda. Y bueno, llego hacia el final de esta presentación, espero que les haya gustado. Si es así, háganmelo saber, ya ustedes saben cómo, y hagan comentarios, envíen preguntas. Les agradezco muchísimo. Todo el tema de hoy justamente viene de un comentario que me hizo llegar a alguien. Saludos cordiales para todos, hasta pronto.